Alabado, exaltado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito su santo y poderoso nombre. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Desde Barranquilla, Colombia, a través de las redes sociales, mandamos la palabra de Dios. Sencillamente, la única palabra que nos lleva a la salvación, sencillamente la única palabra que nos lleva a la verdad, sencillamente la única palabra que nos muestra cuál es realmente el único camino a seguir. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. El libro de los Hechos es un libro tremendo, una bendición bien grande. Después de nuestro Señor Jesucristo haber muerto, resucitado, ascendido, inicia ese libro de los Hechos con unas situaciones bien interesantes que nos enseñan muchas cosas en nuestro diario vivir. En el capítulo 20 del versículo 7 en adelante del libro de los Hechos, nos cuenta que Pablo, estando en el puerto de Troas, que era un sitio geográfico, él y un grupo de creyentes hacían lo que usted y yo debemos anhelar hacer, desear como hijos de Dios. Ellos se reunían a escuchar la predicación del Evangelio, celebraban la cena del Señor, compartían como hermanos en la fe en Cristo Jesús. Pero sucedió algo que puede enseñarnos mucho en nuestra vida cristiana. Sucedió algo que nos hace estar atentos, apercibidos de todo lo que hacemos y escuchamos en nuestro caminar como creyentes. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 7 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice que Pablo y un grupo de creyentes se reunieron para celebrar la cena del Señor y predicar o escuchar del Evangelio. Esa debe ser nuestra pasión. Dice que Pablo viajaría al día siguiente y para no desperdiciar tiempo, aprovechar al máximo el tiempo, le predicaba hasta la medianoche. Ese versículo dice: el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El versículo 8 nos describe que había muchas lámparas, dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas lámparas en el lugar donde estaban reunidos. Pablo y el grupo de creyentes se considera que era un grupo grande. Era un buen lugar, era un buen predicador, era una buena palabra, una sana enseñanza de parte de Pablo. Todo estaba dado para que fluyera esa palabra en la mente y en el corazón de todos los que estaban ahí reunidos. Pero sucedió algo que nos enseña mucho hoy día. Un joven, dice el versículo 9, sentado donde no debía estar sentado. Dice que estaba sentado en el borde de la ventana. Recuerden que era un lugar alto. La palabra habla de un tercer piso. El versículo 9 nos dice: y un joven llamado Eutico, no te olvides de ese nombre, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Tremendo. Interesante. Su nombre era Eutico, no lo olvides. Él estaba en un buen lugar, como un buen grupo, una buena palabra, un buen predicador. Pero el hecho que estaba sentado en el borde de la ventana quizás nos muestra que estaba interesado en la palabra, pero también en echarse una asomadita de vez en cuando al mundo exterior. Todo, absolutamente todo lo que aprendamos de la palabra de Dios, coloquémoslo paralelo a nuestra vida espiritual hoy. No importa si hace más de 2000 años que sucedió. Todo tiene una enseñanza a nuestra vida hoy. Dice que ese joven estaba sentado en un lugar peligroso. Él tomó la decisión de sentarse allí, y en medio de ese ambiente de religiosidad, y religiosidad de la buena palabra, un buen predicador, un buen expositor, él, por su propia voluntad, decidió tener una disposición equivocada. Eutico decidió tener una disposición equivocada. Por momentos escuchar la palabra, por momentos también
me asomo al mundo, un rato aquí y un rato allá. Un rato escuchaba a Pablo quizás, un rato se asomaba por la ventana en la cual estaba sentado a ver qué pasaba afuera. Espero que tú tengas y que yo tenga los oídos espirituales abiertos para entender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y como sucede también en nuestra vida espiritual, esa disposición lo llevó a que poco a poco se fuera adormeciendo espiritualmente. Se distrajo, quitó su atención de la palabra de Dios y eso trajo consecuencias, igual que puede sucedernos a nosotros. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Lentamente, no fue inmediatamente, no fue automáticamente, lentamente, a pesar de estar en un buen ambiente espiritual, se fue adormeciendo. Y trayendo todo a nuestra vida espiritual, podemos irnos adormeciendo espiritualmente. Podemos irnos adormeciéndonos espiritualmente hoy, divagando entre lo espiritual y lo no espiritual. Y esa posición es peligrosa. Lentamente podemos dormirnos espiritualmente. Y como le sucedió a Eutico, ¿qué le sucedió? Bueno, la palabra dice que se cayó del tercer piso, donde imprudentemente estaba en una posición peligrosa. Primero se adormeció, mira los pasos, mira lo que sucedió. Primero se adormeció. Segundo, se durmió. Tercero, se cayó. Y lo que puede enseñarnos esta porción bíblica es que a pesar que él estaba en un ambiente de buena religiosidad, escuchando la palabra de Dios, había algo en él que lo llevó a colocarse en la ventana, a desconcentrarse de la palabra que estaban predicando, a mirar lo que el mundo externo le ofrecía. Y si lo entendemos así, esto puede ser una realidad en nuestra vida hoy. Y le estoy hablando a la iglesia, a los creyentes, que a pesar de estar recibiendo una palabra buena, una buena enseñanza, una buena predicación, una sana doctrina, quizás a nivel espiritual nos arrimamos a la ventana que nos muestra el mundo y nos atrevemos a sentarnos en el borde entre la palabra de Dios y lo que el mundo nos ofrece. Y casi que sin darnos cuenta nos vamos distrayendo como hijos de Dios, como soldados del ejército de Cristo. Y empezamos a mirar hacia el mundo. Y cada vez quizás miramos más tiempo, más seguido hacia el mundo. Y poco a poco, así como le sucedió físicamente a Eutico, así nos sucederá a nosotros espiritualmente. Poco a poco nos vamos adormeciendo, lentamente, poco a poco, poco a poco. Nos va cayendo esa pereza espiritual y vamos mirando cada vez más lo que el mundo nos ofrece. Y alguien dirá, pero pastor, usted es muy legalista. Bueno, a mí la Biblia me dice que el que se hace amigo del mundo no es amigo de Dios. Es tremendo lo que la palabra de Dios dice. No podemos ser amigos del mundo porque nos convertimos en enemigos de Dios. Eso dice la palabra. Es tremendo. Y esa posición de Eutico, que a pesar de estar en un ambiente religioso, se distrajo y se adormeció, trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Dice que cayó de un tercer piso y murió. Murió ese joven. No debemos asomarnos con interés a lo que el mundo nos ofrece. Aunque estés reunidos en un buen lugar. Aún peor, Dios bendito, si estás en un lugar escuchando un evangelio adulterado. Se cayó Eutico y murió, dice la palabra. Pero nuestro Dios es bueno. Recuerda que nuestro Dios es misericordioso. Recuerda que nuestro Dios está preparado y quiere que todos se salven, que todos vayan al arrepentimiento, que todos los conozcan, que todos lo acepten como su Señor y Salvador. Y esta pequeña porción bíblica nos enseña ese atributo de nuestro Dios también. Eutico se distrajo, se adormeció, miraba más hacia afuera que hacia adentro donde debía ver y cayó. Murió. Pero nuestro Dios todopoderoso y misericordioso le dio una nueva oportunidad a Eutico. Dios lo hace, Él lo hace así. El versículo 10 dice que entonces descendió Pablo
y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo, bendito el nombre poderoso del Señor. Pablo lo tomó en sus brazos y el Señor revivió a Eutico, que estaba muerto. Le dio una nueva oportunidad. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos el Señor nos ha dado una nueva oportunidad? Que aún estando en la iglesia de Cristo, que aún escuchando buena palabra, que aún yendo a un lugar de sana doctrina, nos hemos descuidado y nos hemos, como sin querer queriendo, acercando a la ventana que nos muestra el mundo. Después nos sentamos en el borde de la ventana que da hacia el mundo. Después nos distraemos y nos vamos adormeciendo espiritualmente, adormeciendo espiritualmente, adormeciendo espiritualmente. Y cuando venimos a ver, quizás caemos como Eutico de un tercer piso y morimos espiritualmente, tremendo. Pero nuestro Dios es misericordioso y le dio una nueva oportunidad a ese joven. Así como quiere darte una nueva oportunidad a ti y quiere darme una nueva oportunidad a mí en todo momento. Él siempre está dispuesto a levantarnos. Por eso la palabra dice que Él es como una torre fuerte, nuestro Dios, y que a Él correrá el justo y será levantado. Yo me pregunto, si la palabra dice que será levantado, es porque ese justo en algún momento ha caído, de alguna forma. Pero nuestro Dios Jehová de los ejércitos, es torre fuerte, y a Él correremos en todo momento, y Él nos levantará. El Señor milagrosamente utilizó a Pablo para darle vida a ese joven, esperando de él, eso sí, un cambio de actitud, así como espera de ti y de mí un cambio de actitud cuando aunque estamos en medio del camino de él, tenemos una actitud equivocada y una actitud peligrosa cuando nos acercamos al mundo y cuando quizás deseamos o nos congratulamos con lo que el mundo nos ofrece. Ten mucho cuidado, y yo debo tener mucho cuidado, porque la palabra dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios y tiene consecuencias. Eutico cayó y murió. El Señor lo resucitó, lo levantó, utilizó a Pablo, pero la esperanza de nuestro Dios era que Eutico cambiara de actitud, que se olvidara de esa bendita ventana, que se olvidara de estar al borde de la ventana mirando lo que no debía mirar, y que se concentrara en lo que debe concentrarse un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, en la palabra de Dios, en querer caminar como Dios quiere que caminemos, en no desear y anhelar nada de lo que el mundo nos da. La palabra dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y está bien lo que podamos progresar en este mundo, el dinero que podamos lograr en este mundo, los éxitos, los académicos, económicos, familiares, matrimoniales, eso está bien. Pero nuestros ojos siempre deben estar en nuestro Señor Jesucristo. Y Él espera de ti y de mí un cambio de actitud. Y es interesante, ya para terminar, la obra de Dios continuó. Dice el versículo 11 y 12 del capítulo 20 de los Hechos: después de haber subido, después de haber resucitado Pablo, Dios utilizó a Pablo para resucitar a este joven. Dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan, ellos celebraron la cena del Señor, y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Pablo siguió haciendo lo que debía hacer y lo que Dios le colocó que hiciera, seguir predicando la palabra de Dios. Y dice el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Llevaron al joven vivo a su casa. Una segunda oportunidad hermosa y tremenda que Dios le dio a ese joven. Y ten la confianza que en caso tal que tropecemos, Él es torre fuerte para levantarnos si corremos a Él. Si lo olvidamos, no nos levantaremos nunca. Él es torre fuerte y a Él correrá el justo y será levantado. Espero que esta corta reflexión, este corto mensaje que el Señor nos dio, nos lleve a entender el peligro de arrimarnos sin querer queriendo, como dicen por ahí, a la ventana del mundo, de sentarnos en el borde de la ventana creyendo que nadie se da cuenta, en emplear más tiempo mirando el mundo que mirando las cosas de Dios.
porque puede haber consecuencias y graves, pero siempre ten presente que nuestro Dios siempre está dispuesto a darte una segunda oportunidad y esperar un cambio de actitud en ti y en mí. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda y te bendice, y que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Dios nos guarde, Dios nos guarde, Dios nos guarde. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.